Cualquier fotógrafo de paisaje sabe que la verdadera magia no ocurre durante la tormenta, sino justo después, aunque hay excepciones. Hoy te voy a enseñar cómo domar una cascada, un río desbordado, y por qué el secreto está en dominar un solo segundo. Conducir hacia el interior de Portugal tras una borrasca es ir hacia lo desconocido. Dejé atrás la comodidad porque necesitaba ver qué había despertado en el bosque. El bosque estaba en un silencio casi real. Pero a medida que avanzaba, el silencio se rompió. Un rugido profundo me avisaba de que estaba cerca. Aproveché la tregua del clima para levantar el dron. Ver esta cicatriz del agua desde el aire te recuerda lo pequeño que somos. La naturaleza no pide permiso. Aquí estaba el reto. Con tanta agua, una exposición de 10 segundos me mostraba en la imagen una mancha blanca y sin textura. De ahí la importancia de disparar a 1 segundo e incluso a menos para poder lograr obtener la textura del agua.
Un segundo fue todo lo que necesité para atrapar el eco de la tormenta. Tener esta foto en mi portfolio es tener un trozo de la tormenta que azotó a Portugal de forma virulenta en todos estos días. Y a su vez, recordándome por qué me apasiona la fotografía de paisaje. Dejo en la descripción de este video enlace a mi portfolio si quieres echarle un vistazo. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor aventura fotográfica? ¿Tu aprendizaje? ¿Tu reto? Me encantará leerlo. Y por otro lado, solamente queda decirte gracias por llegar hasta aquí y sigue cazando momentos.